Abrimos sesión pública y solemne del curso 2023-2024. Tiene a continuación la palabra el ilustrísimo señor don Vicente Mazón Morales, secretario de esta corporación, que hará lectura de la memoria del curso 2022-2023. Buenas tardes. Procedo a dar lectura a la memoria de todas las actividades desarrolladas desde esta Real Academia en el curso 2022-2023. La memoria de cada curso académico pretende ser la constatación del compromiso que esta institución ha adquirido con el contexto social y cultural al que se debe, pero también del esfuerzo por cumplir con su misión de velar, difundir y crear conocimiento, aspectos que subyacen en su propia naturaleza. Asimismo, se desea dejar constancia de la necesidad de estrechar lazos entre la localidad que nos acoge y otras instituciones de similar naturaleza a la nuestra, puesto que el principio de universalidad de la cultura sirve como norte a esta Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara. Esta memoria es un documento vivo que se va construyendo con el devenir del curso académico, sabedores de que la realidad del siglo XXI y de las posibilidades que han aportado a nuestra vida las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, cada hito del año académico deja una huella imperecedera en la web de la institución, en las redes sociales y en los canales de YouTube e iVoox. Así, cualquiera que desee aproximarse a los eventos desarrollados entre octubre y junio puede acceder a ellos en su totalidad cuando en cualquier momento y desde cualquier punto del planeta, como venimos constatando a través de las visitas recibidas en esos entornos, sucede. Creemos, pues, esencial que un documento de estas características, más allá de su naturaleza burocrática, puesto que no podemos perder de vista la necesidad de demostrar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos y en la cooperación, colaboración y coordinación con las administraciones públicas, recoja los enlaces que evidencien el aprovechamiento de tales recursos y la diversidad de contenidos abordados en este periodo, de manera que la memoria adquiera, además, naturaleza informativa y de difusión. No podemos, por otra parte, iniciar la recapitulación de las actividades que esta Real Academia ha emprendido sin hacer un alto previo para recordar el proceso de renovación que tuvo lugar en su Junta de Gobierno durante el primer trimestre del curso. Así, el pasado 29 de noviembre de 2022, en el Pleno Ordinario se dio inicio al procedimiento de elección de este órgano y se fijó el día 3 de enero como fecha para la elección de conformidad con lo establecido en los artículos del 30 al 33 de los estatutos de la Academia y en las normas aprobadas al efecto. Tras la celebración de la última sesión plenaria, que tuvo lugar en esa fecha, la Junta de Gobierno de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, quedó constituida de la siguiente manera. Como presidente, el excelentísimo señor don Clemente Manuel López Jiménez. Como vicepresidente, el ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan. Como secretario, el ilustrísimo señor don Vicente Mazón Morales, quien les habla. Como tesorero, el ilustrísimo señor don Alfonso Martín San Juan. Como vicetesorera, la ilustrísima señora doña Carmen Baena Llerón. Y como bibliotecario, el ilustrísimo señor don José Luis Jiménez Sánchez Malo. En buena medida, este nuevo equipo es heredero del anterior, presidido durante casi 2 décadas por la ilustrísima señora doña Concepción Ortega Casado, quien con su compromiso personal y profesional ha elevado a la institución al lugar que ocupa hoy en día en el mundo académico nacional. Hechas estas observaciones, procedemos en los siguientes capítulos a relacionar los actos de apertura del curso, de ingreso de académicos, conferencias, presentación de publicaciones y otros actos, asistencia a actos y la clausura del curso académico 22-23, siguiendo para ello un orden cronológico. La solemne apertura del curso académico 22-23 tuvo lugar el viernes 14 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Museo Histórico Municipal de Écija, como viene siendo habitual. El acto se inició con unas palabras de la excelentísima señora doña Concepción Ortega Casado, presidenta de esta Real Academia,
y la lectura de la memoria del curso anterior a cargo del ilustrísimo señor don Clemente Manuel Jiménez López, secretario y académico numerario en aquellas fechas. A continuación, el excelentísimo señor don Francisco Gam Pampols, teniente general del Ejército en la Reserva, pronunció la conferencia El conflicto de Ucrania, antecedentes, presente y posibles escenarios futuros. Fue presentado por el ilustrísimo señor don Diego La Moneda Díaz, académico numerario de la corporación. El acto llenó de público el salón. A continuación, en cada uno de los actos se recogen los enlaces de vídeos y de los podcasts que se han ido subiendo a los distintos canales mencionados anteriormente. En el capítulo de ingreso de académicos, es un capítulo esencial que en el curso viene desarrollando el acceso de nuevos académicos, tanto numerarios como correspondientes a esta institución. El jueves 10 de noviembre tuvo lugar la sesión pública y solemne en la que ingresó como académico correspondiente en Granada el ilustrísimo señor don José Sarria Cuevas, poeta, ensayista y crítico literario, que pronunció el discurso de ingreso La palabra iluminada, la literatura hispano-magrebí, desde sus inicios hasta las jóvenes generaciones. Fue presentado por el ilustrísimo señor don Manuel Gaete Jurado, académico correspondiente en Córdoba de esta corporación. El viernes 17 de febrero ingresó como académico correspondiente en Toledo el ilustrísimo señor don Antonio Fernández Pro Ledesma, médico de familia, presidente de la Sociedad Española de Médicos General y de Familia, quien pronunció el discurso de ingreso COVID persistente, una nueva realidad asistencial. Fue presentado por el ilustrísimo señor don Francisco Fernández Pro Ledesma, académico numerario de esta corporación. El jueves 23 de febrero ingresó como académico correspondiente en Sevilla el ilustrísimo señor don Rogelio Reyes Cano, catedrático emérito de Literatura de la Universidad de Sevilla, quien pronunció el discurso de ingreso Claroscuros de la Sevilla de Cervantes, 13 episodios significativos. Fue presentado por el ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giraldez, académico correspondiente en Sevilla de esta corporación. El jueves 11 de mayo ingresó como académico correspondiente en Sevilla también el ilustrísimo señor don Alejandro Méndez Ardoy, doctor en química e investigador, que pronunció el discurso de ingreso hacia el diseño de sistemas químicos vivos. Fue presentado por el ilustrísimo señor don Diego La Moneda Díaz, académico numerario de esta corporación. En el capítulo de conferencias, la sección de Ciencias, Buenas Letras y Bellas Artes se manifiestan de manera clara en el siguiente capítulo de conferencias organizado por la corporación. De este modo se han sucedido las siguientes. El universo y Dios, a cargo del excelentísimo señor doctor don Francisco González de Posada, catedrático de Física Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid y académico de honor de esta corporación. Tuvo lugar el jueves 24 de noviembre. La presentación del acto corrió a cargo del ilustrísimo señor don Rafael Benjumea Gómez Duarte, académico numerario de la corporación. Viridiana, Luis Buñuel, 1961, Realismo, Surrealismo y Teología, a cargo del ilustrísimo señor doctor don Pedro Pollato Sánchez, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Fue pronunciada el 30 de marzo y presentada por el excelentísimo señor doctor don Clemente Manuel López Jiménez, académico correspondiente y presidente de la corporación. En el capítulo de presentación de publicaciones y otros actos, una de las apuestas más fuertes de la programación anual de la Real Academia es la publicación de títulos de diversa temática y en distintos formatos y colecciones, tanto de las que integran la biblioteca de esta corporación como de otras editoriales. El formato tradicional que da acceso al conocimiento es el libro impreso, pero de nuevo en este año se ha querido dar un salto y universalizar el acceso a nuestras publicaciones, haciéndolas accesibles y descargables desde nuestra página web, donde se han habilitado un espacio para la biblioteca digital. Los títulos nuevos que se han presentado en el curso 22-23 son los que siguen. Los mosaicos de la Domus I de la Plaza de Armas del Alcázar Real de Écija, del que son autores el ilustrísimo señor doctor don Sergio García Dils de la Vega, académico numerario y profesor tutor de la UNED de Sevilla, y el ilustrísimo señor doctor don Salvador Ordóñez Agulla,
académico correspondiente y catedrático de la Universidad de Sevilla. La presentación tuvo lugar el viernes 28 de octubre y fue apadrinada por el ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan, vicepresidente de esta corporación. Poética amante, poesía inédita de María de los Reyes Fuentes, en la colección Biblioteca Diablo Cojuelo de la Academia. La obra fue coordinada y prologada por la doctora doña Carmen Elena Martínez Ortega, doctora en Filología Hispánica y profesora de Lengua y Literatura. La acompañaron el ilustrísimo señor doctor don Miguel Cruz Giraldez, académico correspondiente, y la ilustrísima señora doña Rosa Díaz, académica correspondiente, que recitó algunos de los poemas. El acto fue presentado por quien les habla, académico numerario de la corporación, y tuvo lugar el 17 de noviembre. El poemario Ecos Espirituales, del que es autora la ilustrísima señora doña Concha Ortega, profesora, pintora, poeta y académica, fue presentada por el ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giraldez, profesor de la Universidad de Sevilla y académico, y por la ilustrísima señora doña Rosa Díaz, escritora y académica. El acto, celebrado el jueves 15 de diciembre, contó además con la lectura colectiva de textos del poemario y con un interludio musical a cargo de Carmen Elena y María del Valle Martínez Ortega. Tomás bebía Aranda, el rojo que tenía la hostia blanca, del que es autor el ilustrísimo señor don Ceferino Aguilera Ochoa, académico numerario, y fue presentado por el ilustrísimo señor don Fernando del Pino Jiménez, también académico de la corporación. Tuvo lugar el viernes 28 de abril con motivo del Día del Libro. Para concluir con este capítulo, hemos de añadir la iniciativa del bibliotecario, el ilustrísimo señor don José Luis Jiménez Sánchez Malo, para acercar a la ciudadanía los fondos de nuestra biblioteca. Así, durante el periodo de Semana Santa, se expusieron las publicaciones de la Academia en un espacio privado del centro de la ciudad. A través de códigos QR, los visitantes solicitaron ejemplares de nuestro catálogo que les fueron entregados un tiempo después en nuestra sede. Incluimos, por último, en este bloque la exposición Francisco Moreno Galván, Diseños para el Flamenco, inaugurada el jueves 25 de mayo. El acto se inició con unas palabras del ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan, vicepresidente y académico numerario, quien hizo la presentación del comisario de la exposición, el ilustrísimo señor don Cristóbal Cordero González, académico de la corporación, que guió a los asistentes en una visita a las piezas que integraron la exposición. Permaneció abierta al público entre los días 25 de mayo y 8 de junio en horario de mañana y tarde. En cuanto a asistencia a actos, las dos presidencias que han ostentado el cargo en este curso académico han acudido a las reuniones convocadas por el Instituto de Academias de Andalucía, en las que se han abordado aspectos cruciales sobre la elaboración de los estatutos de las academias, de acuerdo con los cambios normativos actuales, y a cuantas reuniones de las administraciones locales se les ha convocado para la coordinación de actividades y la gestión de subvenciones. El 7 de enero, el presidente aceptó la invitación y asistió a la misa funeral por el Papa Benedicto XVI. En ese mismo mes compareció en las invitaciones a actividades realizadas por la Real Academia de Córdoba. El 22 de abril asistió asimismo a la celebración del Día del Instituto, organizada por el Instituto de Academias Andaluzas en Almería. En la exposición que tuvo lugar durante el fin de semana se exhibió la enara de nuestra academia. Finalmente, el presidente aceptó la invitación para la celebración del Corpus Christi en Sevilla y asistió como viene siendo habitual. En cuanto al último capítulo, el de clausura del curso académico, el colofón al curso académico llegó el jueves 8 de junio en las caballerizas del Museo Histórico Municipal de Écija, donde se celebró el solemne acto de clausura con la conferencia El expresionismo andaluz de Francisco Moreno Galván, pronunciada por el ilustrísimo señor don Manuel Martín Martín, Premio Nacional de Flamencología y académico supernumerario de esta corporación. Fue presentado por el ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan, vicepresidente y académico numerario. La conferencia fue ilustrada por Rubito Hijo y Marco Serrato, con la interpretación de varias piezas compuestas por Francisco Moreno Galván. En el acto, el presidente procedió a la clausura oficial del año académico. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la señora doña Laura Hurtado Galvez, delegada del Área Municipal de Cultura y Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Écija. Cuando quiera. Buenas tardes a todos. ¿Se oye? Sí, acércate.
Muy buenas tardes a todos, académicos, vecinos. Muchísimas gracias por hacerme partícipe de este inicio de curso. Escuchando la memoria, cuando contaba Vicente, me doy cuenta de la gran labor que realizáis y del trabajo tan bonito que estáis logrando por esta ciudad, con lo cual solo me queda deciros que estoy a vuestra entera disposición para que consigáis todos vuestros objetivos o todo lo que necesitéis y pueda estar de mi mano, sin ninguna duda, estoy a vuestra disposición. Y por otro lado quería dar un pequeño matiz, porque ayer me reencontré con Clemente. En mis inicios en la cultura él está bastante implicado porque fue mi profesor de urbanismo e historia del arte en Córdoba, y ayer me dio una alegría muy grande de poderme reencontrar con él y de saber que vamos a trabajar juntos una vez más. Así que es un privilegio formar parte de esta delegación y de todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, que no la he dado todavía, y ahora es cuando a mí me toca. Señora doña Laura Hurtado Galvez, ilustrísima señora doña Mercedes Valverde Madrid, académica y secretaria de la Real Academia de Córdoba y correspondiente de esta corporación, doña Rosa Díaz, don Miguel Cruz, don Manolo Blázquez, don Rafael Jiménez, muchas gracias por asistir a este acto de inauguración, también representando a sus respectivas academias. Autoridades, ilustrísimos académicos, todos, señoras, señores, amigos todos. Celebramos esta sesión inaugural, pública y solemne, en la que, además de dar cuenta de la memoria de actividades realizadas en el curso pasado, queremos hacerles partícipes de una importantísima novedad para esta Real Corporación y todas las academias de Andalucía que componen el Instituto Andaluz de Academias, y no es sino su inclusión formal como agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, como entidades de gestión y divulgación de la ciencia y el conocimiento, con la misión de apoyar la coordinación y administración del mismo y las tecnologías para con ello generarlo, transmitirlo, transformarlo y aprovecharlo. El decreto 223/2023 del 12 de septiembre, que recoge el reglamento y regulación correspondiente, se configura, por tanto, como un importante aldabonazo a la labor de las academias andaluzas, reconociéndolas de oficio como tales agentes. Esto supone para nosotros no ya el reconocimiento, sino la responsabilidad de trabajar con nuestra dedicación y esfuerzo a tal fin. Y tengan presente que así lo haremos. La sociedad ecijana debe saber que esta ciudad aparece en ese mapa del Sistema Andaluz del Conocimiento y que esto aumenta nuestra motivación y nuestro compromiso de esfuerzo y perseverancia en la consecución de los fines para los que fue creada esta Real Academia Luis Vélez de Guevara. De nuestro ayuntamiento, y aquí representado por doña Laura Hurtado Galvez, aprovecho para decir que esperamos sea siempre consciente de nuestro papel dentro de la sociedad civil y, por tanto, que ese apoyo material siempre medido sea equitativo a la aportación y desempeño de nuestra labor y representación. Nos consta, al menos, el compromiso. Sin embargo, hoy el protagonismo del acto se centra en el ingreso del excelentísimo señor don Francisco José Gán Pampols, como académico correspondiente por Zaragoza. Tenemos el enorme placer de hacer efectivo formalmente lo ya decidido hace meses. La valía personal, profesional e intelectual del teniente general Gán nos es bien conocida, y esta corporación no dudó ni un instante en aceptar la propuesta de académico realizada en su seno. Para esta academia es un verdadero honor contar en su nómina con el nuevo recipiendario, que ya ustedes conocen porque hace justo un año, ya se ha mencionado, dictó la conferencia sobre el conflicto de Ucrania, antecedente, presente y posibles escenarios futuros. Hoy es el futuro de aquel momento y, desgraciadamente, la guerra continúa y sin venturosos visos de que finalice. Esta tarde escucharemos su discurso de ingreso titulado Geopolítica e incertidumbre en el siglo XXI. Al respecto, voy a mencionar solamente dos frases que nos incumben directamente. La política redibuja los mapas culturales y el futuro avanza siempre mirando de reojo al pasado. Estas frases no son mías, son de una amiga personal, la filóloga, amiga personal de don Francisco Gán, la filóloga y afamada escritora zaragozana Irene Vallejo, y están extraídas de un extraordinario y exitoso libro que don Francisco Gán conoce muy bien, por su amistad con la autora y además por haber recibido el encargo de leerlo y anotarlo antes incluso de sacar sus galeradas previas.
Estamos hablando de la obra El infinito en un junco. Pensemos las enormes consecuencias e intereses que dependen de ese binomio que nos propone Gam-Pampols, geopolítica e incertidumbre. Sin embargo, como él mantiene y afirma, y así lo deja claro en su obra escrita, el para qué es lo que importa. No quiero extenderme en mis palabras, dadas las características de la sesión de hoy, por lo que en estos momentos ruego de nuevo al ilustrísimo señor don Vicente Mazón, secretario de la Junta de Gobierno de esta corporación, proceda a la lectura del acta de elección del recipiendario. Con la venia, señor presidente. Sometido a examen por la Junta de Gobierno de esta Real Academia y pasado el correspondiente informe al Pleno de la misma, en la sesión ordinaria celebrada el pasado 7 de marzo de 2023, como punto tercero del orden del día, se realizó la propuesta para nombramiento como académico correspondiente de don Francisco José Gam-Pampols, formulada por los académicos de número don Juan Méndez Varo, don Diego Lamoneda Díaz y don Rafael Benjumea Gómez Duarte. Presentado el currículo del señor Gam-Pampols y expuesto por el señor Lamoneda Díaz, que encabeza o secunda la propuesta, los méritos por los cuales lo considera acreedor de esta distinción, se procedió de conformidad con lo que establece el artículo 15 de los estatutos reguladores del funcionamiento de esta institución a la votación, en la que se abstuvieron de participar los proponentes, resultando la misma a favor por unanimidad de los miembros presentes de esta corporación y, en consecuencia, se le declara electo como nuevo académico correspondiente en Zaragoza. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo de los estatutos que rigen esta corporación, se le notificó el nombramiento, que aceptó formalmente por escrito, mostrando el agradecimiento a la Academia por el honor conferido. Y para proceder a la entrega de la medalla corporativa y del diploma acreditativo del nombramiento, así como para que el nuevo académico correspondiente pueda dar lectura a su trabajo de ingreso y con ello hacer efectiva su incorporación a esta real institución, ha sido convocada por la Presidencia esta sesión extraordinaria, pública y solemne que celebramos el día de hoy. Gracias. ¿Se ratifica su ilustrísima en el deseo de pertenecer a esta academia? Me ratifico. ¿Jura o promete defender sus estatutos y cooperar con esta academia en la medida de sus posibilidades? Sí, juro. La Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, confirma su ingreso en esta academia. Procedemos a la imposición de la medalla. Y a la entrega del correspondiente diploma. Ahí tiene. Muy bien. Pues nada. A continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor don Diego Lamoneda Díaz para realizar la presentación de nuestro nuevo académico. Comienzo mis palabras agradeciendo al público su presencia, que sin duda realza este acto en el que ingresa para formar parte de nuestra academia el teniente general, excelentísimo señor don Francisco José Gam-Pampols. Obviamente mi presentación ha de ser breve, para ceder la palabra a él y al apasionante asunto que tratará en su discurso de ingreso: geopolítica e incertidumbre en el siglo XXI. Si siguen ustedes la actualidad, sabrán que de los mismos temas están tratando ahora mismo los líderes europeos muy cerca de aquí, en Granada. La guerra en plena Europa, el inmenso reto de la inmigración, los desacuerdos en una Europa muchas veces desunida y con un futuro incierto. Al general Gam, como experto en geopolítica, lo vemos frecuentemente en los principales medios de comunicación, transmitiendo una información honesta y que conecta con el público con facilidad. Es un servicio público que permite al ciudadano la libertad de pensar por sí mismo sin que lo hagan por él los demás. Francisco José Gam-Pampols nació en Figueras en 1958. Sus primeros destinos fueron principalmente las unidades de montaña,
donde llegó a mandar uno de sus regimientos. Estando en ellas, formó parte del mejor equipo militar de alta montaña que ha existido y de una época que marcó un hito en el deporte español de la montaña. Más adelante, participó como jefe de operaciones de la Agrupación Táctica Aragón en la misión de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina. Fue jefe de operaciones de Spabri I como miembro de la OTAN en Bosnia-Herzegovina. Allí fue testigo del exacerbar de un nacionalismo que acaba llevando a matanzas y limpiezas étnicas a vecinos y familias consanguíneas y de cómo las personas pierden su humanidad. Fue jefe de Estado Mayor de la Brigada Multinacional Oeste en Kosovo y jefe del equipo de reconstrucción provincial de Kuala Naw, Afganistán. Fue también director de la Academia General Militar y más tarde director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Al ascender a teniente general fue nombrado general jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Es diplomado de Estado Mayor, oficial especialista en carros de combate, en mando de tropas de montaña y de esquí escalada, máster en Defensa Nacional, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y fue investido doctor honoris causa por la Universidad Católica de Valencia. Posee las más altas condecoraciones militares españolas en tiempo de paz y también de otros países. Su presencia es muy solicitada por universidades y entidades públicas y privadas. Publica en revistas especializadas sobre temas de liderazgo, geopolítica e inteligencia y es autor de El arte de mandar bien, editado el pasado año, que ha tenido una importante acogida en la crítica. En cuanto a sus hazañas deportivas, es el único español en la historia y uno de las 5 personas en el mundo en alcanzar las 3 cimas de la Tierra. Coronó el Everest en 1992, el Polo Sur a pie en 1995 y también a pie el Polo Norte 4 años después. Y entre estas hazañas, otras menos conocidas, en las que llegó a perder por congelación varias falanges de sus manos. Pero esa faceta nos interesa especialmente no por el resultado deportivo, sino por las aptitudes que ha de tener un ser humano para llegar a conseguirlas. El esfuerzo, la voluntad férrea de lograr un objetivo, el liderazgo sólido, la capacidad de unir a equipos en los momentos más difíciles y de lograr la confianza de sus subordinados, y otros muchos valores que quizás sean los que estemos perdiendo y sean la causa de nuestro declive. Lo único inmutable de mi profesión y en mi vida personal es el marco de referencia que aprendí a fuego al empezar y que me sigue acompañando hoy en día, los valores, dice el general en su obra El arte de mandar bien. Gracias a ellos he podido sobreponerme a la fatalidad, al error, a la adversidad y a la tragedia. Me han orientado en la incertidumbre y me han servido de sostén cuanto más oscuro era el horizonte. Estos valores no son míos, son universales, y mi empeño es compartirlos con los que quieran vivir su vida de otra manera, más exigente, probablemente más austera y mucho, mucho más auténtica. Los valores hacen que la vida que vivimos sea nuestra, que seamos capitanes de nuestra alma y señores de nuestro destino. Es un honor tenerte en nuestra academia, mi general. Señor presidente, señoras y señores académicos, señoras y señores del público, jóvenes que me dan una alegría extraordinaria al verlos ahí, porque el conocimiento no tiene edad, solo ansiedad. En primer lugar, muchísimas gracias por el honor que se me hace al incorporarme como académico correspondiente a esta Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara. ¿Más? No, ¿no? Madre mía. ¿Ya? Tienes casi que comer el micrófono. Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Bueno, yo no soy como el poeta. Yo sí entré en Granada. Donde no había entrado nunca hasta el año pasado fue a Écija, pero veo que la casualidad y el destino, que a veces se aunan, pues me trajo aquí y me traerá más veces. Y, por cierto, estoy encantado de estar en Écija. Se cae.
¿Ahí? Venga. Bueno, toda actividad humana tiene un propósito. El mío, a través de esta charla, conferencia, exposición inaugural del curso y con motivo de mi ingreso en esta academia, el propósito que tiene es compartir pues, una serie de conocimientos, puntos de vista acerca de algo que nos afecta a todos, en mayor o menor medida, independientemente de si somos conscientes o no, que es el estado, la realidad, el estado del mundo. Y ese estado del mundo, desde hace muchísimos años, le pusimos nombre, desde mediados del siglo XIX, y se llama geopolítica. ¿Cuál es el escenario en el que vivimos? Bueno, pues el escenario en el que vivimos está ahora mismo dominado por dos grandes tendencias o corrientes. Una que es muy... la repetimos muchas veces, pero cuando la pensamos no somos capaces de definirla adecuadamente, es el concepto de globalización. ¿Pero qué es la globalización para nosotros? Pues en sentido práctico es la inmediatez de acciones, reacciones que se produce ante cualquier suceso en cualquier punto del globo. Hasta, me atrevería a decir, iniciado el siglo XXI, los tiempos eran completamente distintos porque desde que ocurría algo hasta que percibíamos las consecuencias de ese suceso, pues pasaba un tiempo en el que se nos permitía ir asimilando poco a poco cuáles podían ser las consecuencias reales de ese suceso. Ahora mismo esa posibilidad se nos niega, porque la inmediatez es tal que antes de que hayamos sido capaces de asimilar y responder, tenemos otro nuevo suceso de gran trascendencia que golpea nuestra puerta, ¿no? Está entrando. El otro fenómeno que nos sacude a todos y del que desgraciadamente cada vez parecemos más refractarios a poder interpretarlo es la desigualdad. Hasta el año 2008 se había ido produciendo un cierre en las brechas de desigualdad entre estados e incluso intraestados. Es decir, lo que nosotros conocemos como clases, como cohortes, habían ido cerrando un poco esas diferencias y habían agilizado los procesos por los cuales se permeabilizaban unas a otras. Es decir, el que nacía en unas condiciones tenía todas las posibilidades del mundo para progresar en ellas, pues porque las condiciones se lo permitían, porque las ayudas se lo permitían, los famosos estados del bienestar, y no existía ese concepto de clases sociales cerradas. Lo mismo pasaba entre estados. Los estados empezaban siendo en vías de desarrollo, pero tenían ciertas posibilidades, incluido el sistema universal de Naciones Unidas, para poder mejorar e incluso llegar a unas situaciones de privilegio. Hay algunos ejemplos muy llamativos, como podría ser Corea del Sur. Corea del Sur, en la década de los 70 del pasado siglo, era un país que estaba en situación crítica. En algunos aspectos había salido de una guerra muy cruenta, pero en algunos aspectos pasaba hambrunas. Ahora mismo pues es una de las 10 primeras potencias mundiales, ¿no? Todo esto configura un entorno que se llama, es un acrónimo. El acrónimo es, la V es de volátil, la I es de incierto, la C es de complejo, la A es la de ambiguo y la S es saturado de información. Volátil, ¿por qué? Pues porque esas situaciones que les decía no tenemos capacidad para absorberlas, interiorizarlas, analizarlas y resolverlas por la velocidad a la que se va sucediendo todo, que luego veremos que es transversal a todos estos fenómenos. La incertidumbre es porque son tantos los intereses y tantos los actores que tenemos diferentes interpretaciones, todas igualmente válidas, ante un suceso. La complejidad es porque las facetas de ese suceso son múltiples y los intereses que convergen sobre esos sucesos también. La ambigüedad es que las situaciones son o pueden ser dos cosas completamente opuestas a la vez, dependiendo de si el observador es inercial o está sujeto a cualquiera de los imperativos de los dos hechos, ¿no? Y la saturación en la información es que una de las paradojas que nos aquejan ahora mismo es que jamás hemos dispuesto de tanta información y jamás hemos estado peor informados. La R es lo que hace que ahora mismo este conjunto de características que hemos visto y que se ha dado siempre y a lo largo de la historia, lo que pasa es que antes el conocimiento estaba velado a unos pocos, ahora es mucho más amplio, esa R es la de la rapidez. Esto es lo que ha cambiado radicalmente
de otros momentos al actual. La velocidad a la que se suceden las cosas, que es extraordinaria. ¿Y cuál es la única forma de ser capaz de sobrevivir a un entorno de estas características? Pues lo que ven ahí, ese es el búho de Minerva, el conocimiento, la inteligencia, el criterio. Tienen que entender que el mundo es así porque ustedes permiten que sea así. Las cosas empiezan a cambiar de dentro hacia afuera, no al revés. Vamos a hablar de una geopolítica, pero no vamos a hablar de geopolítica para estadistas, vamos a hablar de geopolítica para personas, porque son las personas, insistiendo un poco en el argumento que les acabo de decir, los que acaban determinando cuál es la línea que deben de seguir nuestros gobernantes. No pierdan nunca de vista que nosotros somos lo que se llaman, los anglosajones llaman stakeholders, los interesados, los que concedemos el poder, con algo tan simple, tan humilde y tan directo como nuestro voto, nuestra confianza, que podemos alterar a lo largo del tiempo en función de si se cumplen o no las expectativas que hemos depositado. ¿Qué es la geopolítica? Bueno, la geopolítica es una ciencia relativamente moderna, es de mediados del siglo XIX, proviene de la geografía inicialmente y su iniciador es un geógrafo sueco que se llamaba Rudolf Helen, que dijo que la geopolítica es una ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico. Ninguna palabra es vacua, ninguna palabra es inocente. Organismo entronca perfectamente con el sentido de vivo, con personalidad propia, o un fenómeno en el espacio, que lo es, y esto alude ya a la geografía. Vemos las dos combinaciones, un elemento sensible, orgánico, un ser, y luego vemos otro de carácter físico y concreto, que es el espacio en el que se desenvuelve. A Rudolf Helen, o discípulo suyo, es un prusiano de finales del siglo XIX que tiene una influencia directa en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda, porque sus teorías son un poco más complicadas. Habla ya de que además la geopolítica de lo anterior es la ciencia de las relaciones en el ámbito mundial de los procesos políticos. ¿Qué significa? Significa el proceso político, el ser orgánico del Estado, además del ente físico, se proyecta a través de procesos políticos, es decir, acciones, compulsiones sobre su entorno. Proporciona los útiles para la acción, es el arte de guiar la política práctica. Lo que nuestros gobernantes hacen en aspectos de política fundamentalmente exterior, pero siempre también en política interior. Y por último, y esta es la parte más complicada y controvertida, es la base científica en la lucha a vida o muerte de los organismos, una vez más, estatales, por lo que se llama el espacio vital, el Lebensraum. Esto condujo al nazismo, a la interpretación de las entidades superiores e entidades subordinadas que hizo el nazismo sobre su entorno. Según esta teoría, había países que debían de ser señores y países que debían de ser vasallos. Unos debían de regir el destino de los otros porque por sus cualidades, su capacidad o su destino, que también llegó a ser, pues tenían atribuido ese derecho. ¿Qué es la geoestrategia que va ligada a la geopolítica? Pues es una rama de la geopolítica. ¿Y qué hace esa rama? Pues miren, si la geopolítica intenta predecir el comportamiento en términos de posicionamiento y poder, dónde estamos, qué podemos hacer por nosotros o en coalición, la geoestrategia analiza y relaciona los problemas estratégicos y de seguridad nacional de cada uno de esos entes geográficos. Vamos a echar un vistazo a nuestro entorno. ¿Qué pasa en el mundo ahora? Bueno, estamos en una situación que se ha definido como de competición entre grandes potencias. Esa competición se desarrolla a lo largo de lo que se llama el espectro del conflicto. Es decir, de cero conflicto a conflicto total hay una amplísima gama de manifestaciones en las que, sin que haya un ejercicio directo de la violencia, sí que hay compulsión, porque tenemos tendencia a creer que el conflicto se dirime en el campo de batalla, pero es que el campo de batalla es tecnológico, es científico, es económico, es en el campo de la información, en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Así que, ya lo siento, pero estamos en conflicto, todos, más o menos. La diferencia es que unos lo saben y otros no.
Hay conflictos interestatales, entre estados, también entre coaliciones, evidentemente. Hay conflictos intraestatales y han aumentado. ¿Por qué? Pues por lo que les he comentado acerca de las desigualdades. En el momento en que las sociedades incrementan la desigualdad interna, la cohesión se relaja y el conflicto aparece. Hay una clara competición creciente por los recursos naturales, de los cuales uno de los factores que lo originan, pero no único, es la superpoblación. La superpoblación presiona de forma creciente en aspectos como el agua y la alimentación, vitales para la supervivencia, imposible concebir la vida sin ellos. Desarrollo, energía e industria, salir de la situación de subdesarrollo, empezar el desarrollo, utilizar energía, y aquí créanme que me gustaría que pudiera decir energía verde, pero no es posible. Para que un país tenga energía verde, primero tiene que haber tenido de la otra. Hay países que todavía no tienen de la otra, hay países que no se pueden descarbonizar simplemente porque no se han carbonizado, entendiendo la emisión de dióxido de carbono fundamentalmente como producto de los sistemas de combustión de hidrocarburos y combustibles fósiles. La innovación, la obtención, refinado, transporte y elaboración de todos aquellos elementos que nos permiten la capacidad para iniciar ese salto cualitativo que supone el cambio de modelo. Saben ustedes, han oído hablar de metales raros, de tierras raras, de elementos que son imprescindibles para hacer la transición. Bueno, pues esos elementos, de ellos disponen muy pocos países, todavía son menos los que tienen toda esta línea integrada y desgraciadamente hay algunos que son todavía vasallos económicos y que solo la obtienen, pero todo el resto del proceso, que es el que da valor, el que incrementa valor, se produce fuera, con lo cual la trampa del subdesarrollo los coge y no los suelta. Así que hay unos ganadores y unos perdedores de la globalización. ¿Quiénes son los ganadores? Pues los ganadores son lo que denominamos Occidente. Si ahora yo les pregunto qué entienden por Occidente, pues tendría múltiples versiones de una realidad. Cuando hablamos de Occidente no hablamos de un concepto geográfico, que sería lo opuesto a Oriente. Occidente sería por donde se pone el sol, Oriente sería por donde sale el sol, en el hemisferio norte. Cuando hablamos de Occidente estamos hablando de un sistema normalmente de carácter político o político-económico. Estamos hablando de sistemas políticos que son en general socialdemócratas o liberal-conservadores y los modelos económicos son de economía de mercado. Esto es lo que entenderíamos por Occidente, de tal manera que cuando se habla de Occidente se habla de niveles de desarrollo asociados a sistemas políticos y económicos. Por eso Unión Europea sería Occidente, pero también lo es Corea del Sur, lo es Japón, lo es Australia y lo es Nueva Zelanda, que son Oriente u Extremo Oriente. Pero hay otros elementos. Uno es el denominado sur global, una expresión que significa no el sur, porque tampoco es el sur geográfico, significa un conjunto de países que se sienten huérfanos respecto a los sistemas de valores y económicos del otro modelo, que es Occidente. Porque son países que no han tenido nada que ver en los tres elementos sustanciales que rigen o han regido hasta ahora el desarrollo de los países, que han sido la fijación del patrón oro, que corresponde a una conferencia que se produjo antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, pero durante ella, en Bretton Woods, luego degeneró en el patrón dólar, en el sistema de Naciones Unidas, que determinó que había un elemento que era un Consejo de Seguridad que tenía derecho de veto, y luego el sistema de intercambios regulados, que son la Organización Mundial del Comercio, que es la heredera del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT. De tal manera que todos esos países tienen, el término rencor no es adecuado, pero tienen un resquemor latente y notable acerca de todas las decisiones que toma Occidente, porque no se ven beneficiados por ellas en absoluto. Y luego están los que todavía están por debajo de ese nivel, que son los que antes tenían una mínima esperanza de mejorar y ahora la han perdido como consecuencia de una evolución a raíz de las sucesivas crisis que hemos vivido, que son los parias de la tierra. Países que han caído en la trampa del subdesarrollo y que no pueden salir de ella de ninguna de las maneras. Esencialmente los que dentro de un indicador que se llama el Índice de Desarrollo Humano que tiene Naciones Unidas, van desde el país número 170 hasta el número 192. Esos países
son estados fallidos o semifallidos. Por lo tanto, aunque no seamos conscientes, existe un rechazo a Occidente. Vamos a analizar los principales elementos que hacen que ese rechazo tenga cuerpo, sea por algo en concreto. El primero, y el que es más llamativo y el que nos afecta a todos en primer término, es la energía. ¿Por qué nos afecta la energía? ¿Algunos de los aquí presentes saben cuánto gasoil hace falta para fabricar una barra de pan de 1 kilo? 400 centilitros. ¿A que nunca lo habían visto así? La geopolítica del petróleo y del gas, a pesar de que estemos hablando de transición energética, está más viva que nunca y es extraordinariamente tensa. Se generan tensiones porque es una palanca que ha adquirido más poder a raíz de que uno de los principales países exportadores de gas y petróleo está sujeto a sanciones. Aunque si bucean un poco se darán cuenta de que esas sanciones se pueden y en realidad se obvian de distintas formas. Las energías limpias transformarán la geopolítica, cierto, pero no en el corto ni en el medio plazo. Va a transcurrir un tiempo. Ese tiempo es muy importante porque es el que tiene que dar la posibilidad para hacer una transición suave, que va a ser muy compleja. La transición energética va a suponer una serie de cosas que todavía no hemos pensado y que nuestros gobernantes sí que deberían de tener claras. Va a haber un cambio en las fuentes de poder de las naciones, porque vamos a pasar de petroestados a electroestados y esa electricidad la generarán con energías renovables o bien con hidrógeno verde, con unos procesos complejos, muy caros, tecnológicamente avanzados y a los que no todo el mundo tiene acceso. Tensiones en el proceso de la globalización, porque los que están llamando a las puertas del primer mundo van a ver cómo la brecha de la desigualdad se vuelve a abrir porque no tienen acceso a esas tecnologías ni a esos recursos. El desequilibrio en la convergencia económica, porque les va a costar más obtener lo mismo, es decir, la productividad será mucho más acentuada en los países descarbonizados porque encima tendrán aranceles que graven la contaminación, lo que se llama la huella de carbono, con lo cual todo aquel que no esté en ese nivel de desarrollo tendrá una especie de lastre mayor. Y por último habrá nuevas formas de competencia y de confrontación por los recursos. Y ahora mi opinión, una transición paulatina es muy poco realista. El sistema energético es una fuente de poder. Nadie va a querer ceder poder gratuitamente. Nadie. Cuando se habla del protocolo de Kioto, cuando se habla de los años 2030, 2050, los objetivos de desarrollo sostenible, son más voluntaristas que realistas, porque para que se pueda hacer una transición tiene que haber una serie de precondiciones que se cumplan, como por ejemplo un excedente económico, el acceso a determinada tecnología, el acceso a determinados recursos, la posibilidad de subvencionar determinadas líneas de investigación que ahora mismo no son rentables, pero que lo serán en un futuro si palían la contaminación, etc. El modelo actual sustenta el equilibrio geopolítico. ¿Qué significa? Pues que nosotros cuando pagamos utilizamos unos referentes. ¿Se acuerdan cuando nos dicen de repente ha subido el litro de gasoil? Y vamos a los mercados y sabemos que el barril, que es una medida como otra cualquiera, que el barril de petróleo del Mar del Norte, lo que llamamos Brent, vale hoy $87, que el Arabia Ligero vale 90, que el Texas vale lo que sea. Es decir, los dueños de los recursos son los que imponen los patrones de intercambio. El abrir o cerrar la cantidad de flujo de esos recursos que sale al mercado nos altera absolutamente a todos. Y no lo van a perder. Vamos ahora con el sesgo cognitivo. ¿Qué es el sesgo cognitivo? Pues es algo que tenemos todos. Nosotros vemos el mundo así. ¿Por qué? Pues porque somos europeos, tenemos una concepción eurocéntrica del mundo. De tal manera que para nosotros el centro del mundo es el meridiano cero, lo que llamamos el meridiano de Greenwich. Porque nosotros en su momento, los británicos, que eran imperio, construyeron un sistema que permitía posicionar a cualquier elemento en el mundo basándose en sus coordenadas geográficas en longitud y latitud. ¿Vemos todo el mundo así? No.
¿Quién ve el mundo así? China, que por cierto nos lleva casi 2 milenios de adelanto en concepto de desarrollo. China era imperio consolidado, imperio desagregado un poco antes, en el año 200 de nuestra era. Así que nos llevaba 1700, porque ellos dicen que hubo un siglo de la oscuridad y la humillación, que va de 1949, dicen que hasta 2049, cuando sea el resurgir de China. ¿Qué ve China? Pues China ve un gran océano con un potencial competidor al otro lado, que son los Estados Unidos. ¿Y cómo ve a Europa? Pues como una península y no la más importante de Eurasia. ¿Y quién ve el mundo así? Pues Estados Unidos. Un país que es casi continente y que pues, en el reparto de la fortuna pues, se llevó mucha, porque además de tener recursos naturales, que los tiene la red fluvial navegable más grande del mundo, casi 90.000 kilómetros, con lo cual abarata el transporte interno de una forma extraordinaria. Está protegido hacia el exterior y favorecido para el intercambio por 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico. Tiene una zona semidesértica al sur que también hace poco viable las acciones de sur a norte. Y tiene una zona prácticamente entre tundra, taiga y bosque muy denso en la parte norte, junto con un océano que está congelado, que es el Ártico. Así que las cuestiones de seguridad interior nunca han preocupado a los Estados Unidos. Por eso tiene un marcado carácter expansionista. ¿Y quién ve el mundo así? Pues el mundo así lo ve un pez, que no entiende de fronteras ni de países. Y también lo ven las navieras, porque el 90% del tráfico y el intercambio de mercancías en el mundo es por mar. ¿Y esto qué significa? Pues tiene que ver con la geopolítica, evidentemente, pues que todos los mapas que nos han explicado a lo largo de la historia mienten, porque el tamaño real de los países es el que ven en azul oscuro, y el tamaño que aparece proyectado es el otro. Hay una paradoja. Las proporciones que son más parecidas son las de los más pobres, ¿se dan cuenta? ¿Y cómo operan esos prejuicios? Pues de esta manera. Cuando vemos África, ¿alguna vez pensamos que todo eso cabe en África? No. Pues todo eso cabe en África. Además de 2.000 millones de personas para el año 2050 y además de ser la principal reserva de todo tipo de elementos, alimentación, recursos que nos podamos imaginar. ¿Y aquí se acaba el mundo? No, hay otro mundo más, que es el mundo ciber. ¿Y qué es el mundo ciber? Pues ese en el que entramos todos los días consciente o inconscientemente. Somos más de 8.000 millones de personas, prácticamente 2/3 tenemos como única fuente de comunicación el teléfono móvil, los celulares. Prácticamente el mismo número de personas accede a Internet, su fuente principal de información, y la parte más peligrosa y más compleja es la última. Es que casi el 60% de la humanidad tiene como única fuente de información, las redes sociales. Eso equivale a decir que la información de la que disponemos está manipulada, porque no hay nada gratis salvo nosotros, nuestros datos. Así que cuando alguien entra en una página y diga es gratuita, rellene el formulario, a partir de ese momento lo que se ha pagado es la intimidad, con la intimidad. Mejor explicado, Henry Kissinger, esto es de los años 60, por eso era una persona extraordinaria, evidentemente. Ya se dio cuenta de que lo importante no era la verdad, sino el relato, lo que se contaba. Ven un cilindro, ¿verdad? Si lo proyectamos por su eje mayor, tendremos un cuadrado. Si lo proyectamos por su eje menor, tendremos una circunferencia. Pero la realidad, al tomar distancia, es que es un cilindro. O tomamos distancia y tenemos perspectiva, o no sabemos de lo que hablamos ni lo que nos están contando. Así que ahora se puede hablar de los 4 jinetes del apocalipsis tradicionales, que eran, recuerdan, la guerra, el hambre, la peste, la muerte, y hay un quinto que es la desinformación. Desinformación
que afecta al crédito personal, a la estabilidad política, al crédito económico, a la capacidad, a todo. Por eso hay que ser muy riguroso y, a ser posible, como decía un filósofo, Karl Popper, hay que someter todo aquello que recibamos como dogmático a una prueba de falsación. ¿Se puede dar lo contrario? Porque si se puede dar lo contrario, ya no es una verdad inmutable. Avanzamos. ¿Se acuerdan de aquello de que veía un pez? Bueno, pues lo que les comentaba. El mundo se mueve por el agua, esencialmente. Los intercambios son a través de los océanos. Ese anillo blanco que ven es el anillo principal de intercambio que conecta los principales puertos de Europa y del extremo oriente, con los enlaces correspondientes en Estados Unidos. ¿Dónde ven la mayor concentración? En extremo oriente, ¿verdad? Y en Asia, concretamente, y dentro de esa Asia es Asia-Pacífico, y dentro de Asia-Pacífico, China, Corea y Japón. Hay unos, no sé si lo verán bien, pero hay unos puntos que están marcados con unas circunferencias azules que contienen lo que se llaman los choke points, los puntos desde donde se controla el tráfico del mundo. Es decir, ese tráfico que mueve miles de millones de toneladas tiene unos estrechamientos, unos cuellos de botella. El que controla los estrechamientos controla el tráfico. Luego les enseñaré el del petróleo, pero ya se pueden hacer a la idea. Canales, los canales artificiales construidos por el ser humano, los estrechos, Bab el-Mandeb, el estrecho de Malaca, el canal de Panamá, canal de Suez, el Bósforo, los Dardanelos. El cambio climático ha ofrecido una nueva posibilidad, y esa nueva posibilidad es cuando el agua del Ártico, el hielo ártico se descongela, pues entonces existe la posibilidad de navegar a través del Ártico. Esta ruta será muy importante en su momento porque reducirá el flete, los costes de los fletes y los tiempos. Acorta muchísimo la distancia que hay entre los puertos europeos y asiáticos y viceversa, ¿no? Estos son algunos de los principales puntos a través de los que se estrangularía el tráfico hacia China. Y son los que, como pueden imaginar, a China le afectan de una forma muy notable. Bueno, y ahora, ¿cómo vemos nosotros todo esto que les voy contando? ¿Cómo lo vemos nosotros, la ciudadanía? ¿Cómo entienden los ciudadanos que nos afecta lo que pasa? ¿Cuáles son los temas que más nos importan? Bueno, pues evidentemente lo que más nos importa ahora mismo es el desempleo. Por debajo del desempleo, pues hasta 10, pues todo lo que en una conversación normal de ciudadanos entenderíamos que es lo más importante para nosotros. Pero si la misma pregunta se la hacemos a lo que se llaman los think tanks, son esos círculos de pensamiento que tienen la capacidad para influir en gobernantes y en corporaciones, pues salvo el primer factor, salvo el primero, que sí que están de acuerdo, el resto divergen completamente. Todo lo que ven en color verde tiene que ver con el cambio climático. En la anterior, el cambio climático era la última de las 10. A 2 años lo más importante es el cambio, segunda, cuarta, sexta, séptima y novena, y a 10 años vista, miren cómo ha cambiado. ¿Qué significa? ¿Que hay un divorcio entre la gente que piensa y la gente de esos think tanks que son tan especialistas y la gente de la calle? Naturalmente que sí. Claro que hay un divorcio, y ese divorcio tiene que ver con que a la ciudadanía la comunicación no se le transmite de forma adecuada. Se manipula. Vamos con los problemas que les decía. ¿Se acuerdan del agua? Los conflictos del siglo XXI tendrán que ver con el agua. Fíjense, entre el 2000 y el 2009 y entre el 2010 y el 2019, la cantidad de conflictos que se han producido por la obtención y distribución del agua. Y aumentarán por el cambio climático, como saben. Eso lo tienen que poner en relación con el estrés hídrico, consecuencia del cambio climático, que afectará no solo a las personas, en primer término, y a su calidad de vida, sino a la supervivencia, porque las cosechas están relacionadas con nuestra disponibilidad. La única, y quizá no definitiva, de las formas para paliar esto que va a ocurrir es a través de los transgénicos, de los que no sabemos todavía mucho, pero que son capaces de generar semillas que pueden florecer con menos agua que las que actualmente conocemos, ¿no? Y el cambio climático pues afectará a la superficie cultivable.
fíjense todo lo que tendrá problemas de cultivo y fíjense dónde se podrá cultivar. En algunas zonas de Siberia, en que ahora no se puede por el permafrost, se fundirá y se podrá cultivar. Pero en todo lo que es África y América del Sur, pues ya ven cuál es. Bueno, eso es importante, pero vean India. Por cierto, los países. Ahora mismo todavía hay algún país occidental que tiene población. Miren en el 2100. Esto es el desequilibrio demográfico, literalmente. Para que lo vean en continentes, pues esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Qué significa? Pues con los números que ven de Europa, que Europa está en lo que se llama un invierno demográfico. No tenemos tasa de reposición. La población envejece, los sistemas universales de seguridad social y de bienestar no se van a poder sostener porque el número de pensionistas excederá con mucho la capacidad de los trabajadores para poder sostenerlos y estaremos en una situación complejísima. ¿Y dónde va a haber más gente? Y si hubiera centro de gravedad en la Tierra, ¿se desequilibraría? Pues ahí, dentro de ese círculo, vive más gente que fuera de ese círculo. Así que todos esos recursos, hidrocarburos, materias primas, alimentación y agua, ya saben cuál va a ser la principal fuente que va a demandar. Vamos a hablar ahora de la paz, de la democracia, de los sistemas de gobierno, de aquello que les hablaba de Occidente, Oriente y Sur global. Bueno, pues en las tonalidades de azul describen los modelos más o menos democráticos. Cuando va virando a un azul más ligerito, el nivel de calidad democrática baja y en cuanto desaparece el color azul, aparece la autocracia y cuando el rojo es muy rojo, pues estamos hablando ya de sistemas autoritarios o totalitarios. Vamos a ver ahora, la polemología es la ciencia que estudia el enfrentamiento, el conflicto. ¿Cómo ve Europa el conflicto? Pues el conflicto ahora mismo Europa solo lo ve con los dos colores que tienen aquí, que es que hay un conflicto entre Rusia y Ucrania, que es cierto que se está produciendo en el corazón de Europa, pero no es menos cierto que en todos los países que ven ustedes hay conflicto. Cuanto más rojo, más sangriento. Pero eso no significa que en el resto no los haya. Hay números que son difíciles de explicar. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos y México y parte de Centroamérica están en ese color naranja? Pues porque los índices de violencia, es decir, de ausencia de situaciones de paz, son elevados. En México y en Estados Unidos mueren por arma de fuego una cantidad de personas al año que equivalen a un conflicto de alta intensidad. Es como si hubiera una guerra. Si a eso además le añaden una epidemia, como es el fentanilo, por ejemplo, en Estados Unidos, pues suman 100.000 bajas más. Un apunte sobre el sur global. Todo lo que ven aquí en amarillo o en rojo votó en contra o se abstuvo en una votación que hubo en la Asamblea General de Naciones Unidas para condenar la invasión de Ucrania por Rusia. ¿Y qué significa? Pues significa que ven muchísimo verde, pero en población es menos de la mitad de la población del mundo. Es decir, hay países en los que viven más de la mitad de la población del mundo que no consideran la invasión de Ucrania un problema que les afecte directamente o abiertamente están de acuerdo en esa invasión. Acuérdense de Oriente y Occidente. En este estado de cosas vemos que se está configurando una especie de equilibrio bipolar. Por una parte estaría Estados Unidos, que es una potencia dominante, por otra hay una potencia emergente, que es China, y no hay una tercera potencia que tuviera una capacidad plausible para poder intervenir, ¿no? Esa potencia podría ser la Unión Europea, pero la Unión Europea carece, en primer lugar, de la fuerza respecto a su unión política y determinación y respecto a su capacidad para proyectar seguridad, es decir, no tiene un sistema de seguridad y defensa común, por lo tanto, no es un actor que pueda intervenir para equilibrar o alinearse en una u otra dirección en función de sus intereses, lo que equivale a decir que no tiene autonomía estratégica. Así que
en función de cómo evoluciona el mundo, nos tenemos obligatoriamente que alinear con uno. Y digo con uno, no con el otro, porque de uno dependemos en el aspecto de seguridad y defensa por algo que se llama un disfrute que hemos tenido durante muchos años, que son los dividendos de la paz. Europa entendió que no tenía que invertir en seguridad y defensa autónoma y que podía subrogarse en una organización que era la OTAN. Bien, ¿cómo analizan los países la geopolítica, ¿no? Cuando estamos, vamos a pensar nuestros gobiernos, cuando tienen que enfrentarse al dilema de la realidad, ¿qué estudian? Pues estudian las amenazas. ¿Qué es lo que amenaza la supervivencia de un país? Esto es así desde Tucídides y la historia de la guerra del Peloponeso, en el que dice que el conflicto viene porque la percepción de seguridad de un país se altera. Pues en primer lugar, ahora, los conflictos armados, porque los estamos viviendo en primera persona, el terrorismo, pues porque, aunque no seamos conscientes, hay actos terroristas todos los días en muchas partes del mundo, algunas muy cercanas a nosotros, pero no las vemos, luego les daré un apunte al respecto. El espionaje, ya ven que está relacionado, existe el espionaje físico, pero lo más importante es el ciber, el ámbito ciber ese que les contaba, ¿no? Donde el anonimato del que creemos disfrutar pues es más bien un error. La proliferación de armas de destrucción masiva, ¿por qué? Pues porque en el momento en que los países perciben quiebras en los sistemas de seguridad, tienden a rearmarse. Y la última ratio regis en los sistemas de defensa es el arma que no tiene parangón, que es el arma nuclear. Así que la carrera por la obtención de armas nucleares sigue viva, y no solo por parte de Irán o de Corea del Norte. Y por último, el crimen organizado, dirán. ¿Puede parecer una exageración? No lo es. ¿Saben que ya hay narcoestados? Hay narcoestados. Hay un narcoterrorismo y sobre todo hay una compulsión sobre las estructuras del Estado por parte de las organizaciones criminales como nunca se ha producido. Decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El dinero corrompe, pero las cantidades de dinero que mueve el crimen organizado son capaces de corromper cualquier estructura. Vean Ecuador, vean México, vean Nicaragua, El Salvador, Honduras, Colombia, Brasil. ¿A qué desafíos nos enfrentamos? Pues a los que cuando los pongo en este orden les vienen a todos a la cabeza. Pues tenemos un problema de inestabilidad económica, no les tengo que recordar cuál es el índice de precios al consumo, todos somos ya tertulianos en economía, todos sabemos lo que es la inflación subyacente, todos conocemos la paridad del poder adquisitivo, los puntos de nuestra deuda respecto a la deuda alemana, en fin. La vulnerabilidad energética, porque no somos autosuficientes, particularmente Europa y España en concreto. Los flujos migratorios que han adquirido tintes trágicos. Vemos Lampedusa, porque vemos Lampedusa, pero además de Lampedusa están todos los países del norte de África que son los primeros receptores de la masa migratoria que viene del África subsahariana y de la franja saheliana. Los primeros donde llega son ellos. Empiezan pues en Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, siguen, y luego vienen los de la parte de Oriente Medio que están golpeando y seriamente las fronteras de Turquía y a través de ella las de Grecia, evidentemente, ¿no? El cambio climático, que no es una cuestión de si se acepta o no, sino tener claro cuánto nos afecta, porque claro que nos afecta, y qué medidas vamos a tomar para paliarlo. Las epidemias y las pandemias, tristemente, poco hay que decir, todos estamos muy bien sensibilizados, incluso la hemos incorporado, porque los de mi cohorte, los de 65 y más, pues ya nos van a vacunar con la gripe, nos van a vacunar de COVID también, lo hemos incorporado, ¿no? O sea, ya no es una cuestión de dudar si va a haber una epidemia o una pandemia, la cuestión es saber cuándo. Ya sabemos que sí, que la va a haber, precisamente porque es uno de los fenómenos asociados a los modelos de globalización. Y por último, las emergencias y catástrofes, que fruto en parte del cambio climático, pero también fruto de la acción humana, se van produciendo. Algunas veces, cuando vemos esas terribles inundaciones, habría que preguntarse por qué construimos en el cauce de los ríos, por ejemplo. Y este es un filósofo de la vida, este es Mike Tyson. Es un señor que había ganado todos los combates por KO y de repente le soltaron un guantazo y lo sentaron en la lona, ¿no?
Y a partir de ahí soltó esta frase, que está llena de sentido común. Todo el mundo tiene un plan hasta que le parten la cara. ¿Qué significa? Pues significa que los países que han estudiado las amenazas y que tienen bastante claro cuáles son los riesgos y desafíos a los que enfrentarse, utilizan herramientas de política interior y exterior para minimizar, eliminar o al menos ser capaz de controlar esos problemas de los que hemos hablado. La proyección del poder exterior de un Estado es a través de su sistema de seguridad y defensa. La organización del mundo más exitosa y más longeva es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que se crea en 1949. 74 años de historia, ahora mismo con 32 países. 33, cuando ingrese Suecia, que todavía no ha ingresado. El resto del mundo también gasta en defensa. Y aquí, a ese dinero que vemos, hay que aplicarle un factor de corrección. El factor de corrección es lo que se llama la paridad de poder adquisitivo. Es decir, no se puede comprar lo mismo con $1 en Estados Unidos que en la India o en China. El valor es relativo. Así que esto describe con un patrón económico, que es dólar, pero tendríamos que aplicarle coeficientes correctores. De tal manera que China no se quedaría en esa cantidad, sino que llegaría aproximadamente a un poco más de la mitad de lo que gasta Estados Unidos. Pero eso no es relevante, lo relevante es esto. Es que Estados Unidos solo gasta lo mismo que el resto del mundo. Así que, transmitido a conceptos geopolíticos, a la capacidad para proyectar el poder político sobre un escenario, en este caso global, pues tenemos que Estados Unidos tiene voluntad para proyectarlo, tiene capacidad para proyectarlo y quiere, puede y sabe, y conocimientos para hacerlo, ¿no? ¿Cómo ha influido este último impulso que ha habido en el crecimiento de la inseguridad en el mundo? Pues miren, en África ha disminuido el gasto en defensa y dirán, ¿por qué? Pues porque se lo están gastando en comida, porque los precios de los alimentos y de los combustibles se han encarecido y ellos son paganos de esas situaciones. Paradójicamente, porque son productores. Sin embargo, en el resto del mundo ha crecido, en Europa ha crecido particularmente, pues ya ven, un 13%. ¿Por qué? Pues porque la percepción de la amenaza es inmediata. Pregúnteselo a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia. El conflicto, la guerra, se dirime en muchos ámbitos. Este de proyección de poder exterior, que ya tiene que ver más con defensa, este tiene ya que ver con la tecnología. Pues fíjense, en tecnología también Estados Unidos, en venta de microchips, va por delante del resto de países del mundo con distintas empresas que son de interés estratégico. Ahí aparecen empresas de países que no teníamos en mente. Por ejemplo, Taiwán. Por ejemplo, Corea. ¿Explica esto la evolución de la tecnología en el mundo? No solo. ¿Por qué? Pues porque hay países como China que tienen una tecnología propia, aunque dependan mucho de otros países, como por ejemplo Estados Unidos y algunos países europeos, pero este indicador, que es el que nos habla de las capacidades para alcanzar lo que se llama el IoT, el Internet de las cosas, es decir, la que mezcle la información con la acción en el entorno, pues el que va por delante es Huawei. Huawei es una empresa china, competidora directa de Estados Unidos. Y si queremos dar un paso más para saber dónde se va a abrir la brecha tecnológica de una forma más acusada, pues tendremos una correlación directa entre la inteligencia artificial y sus aplicaciones y los países y su inversión. Aquí sí que Estados Unidos se dispara clarísimamente sobre los demás. El número de empresas, el número de actividades, el número de patentes y el número de elementos concretos que aparecen en el mercado todos los días es imparable. La inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Y aprovecho para decir que yo no creo en la inteligencia artificial. Yo creo en el aumento de la capacidad humana a través de elementos artificiales. Y no me gustaría pensar en inteligencia artificial porque entonces haría dejación de mi condición como ser humano. Luego lo explico un poco más al final. Bien, pasado al terreno, sobre el suelo, esa capacidad que les decía de Estados Unidos de proyectar poder, pues esto es Estados Unidos. Es el único país del mundo que tiene el conjunto del globo dividido por mandos militares de carácter estratégico.
de tal manera que cualquier conflicto que emerja en cualquier parte del mundo tiene un mando estratégico que lo trata directamente. Esto lo hace Estados Unidos solo, él solo. Explicarle eso al resto del mundo sería muy duro, así que para eso existe la OTAN. La OTAN nació inicialmente para contrarrestar la pujanza que tenía la Unión Soviética con su Pacto de Varsovia, que es posterior a la OTAN, no se equivoquen, pero desaparece el Pacto de Varsovia, cae el muro, la OTAN se redefine, tiene unos vaivenes desde mediados de los 90 hasta la guerra de Ucrania y ahora mismo no sale fortalecida, sale enormemente fortalecida y encima empieza a tener ya intenciones de abandonar ese marco geográfico que era el Atlántico Norte porque puede cambiar sus estatutos fundacionales y acabar apareciendo en el Pacífico, lo que tendría claramente que ver con el intento de contención de la expansión china, ¿no? ¿Qué elemento hay, además, en el que estamos integrados y que era el que les decía que ojalá pudiera alcanzar mayores niveles de integración política y, como consecuencia, de capacidad de ejercer poder? Pues la Unión Europea. La Unión Europea tiene un artículo que es parecido al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que habla de la defensa colectiva. Dice que si un país de la Unión Europea es atacado, los demás deben de responder solidariamente. Es un artículo nominal, es más posibilista que realista porque la Unión Europea no tiene una capacidad de respuesta integrada. Sería responsabilidad de cada uno de los países decidir qué respuesta y con qué. La Unión Europea ha formulado una especie de estrategia que se llama la brújula estratégica, pero es muy vaga, se refiere a unos contornos muy poco definidos y sobre todo, no fija ni retos, ni riesgos, ni amenazas, ni habla del esfuerzo solidario que habría que hacer para hacerles frente. Así que es más una enunciación, una declaración de intenciones que otra cosa. Sí que tenemos el Servicio Europeo de Acción Exterior, que de alguna forma es el que apoya a quien saben, al señor Borrell, al representante para la política exterior y de seguridad y defensa que tenemos, pero que es poco más que un conjunto de embajadas. Luego tenemos la Agencia de Defensa Europea, que está empezando a invertir en defensa colectiva. Sin embargo, los beneficiarios son los países que tienen industrias de defensa, luego no todos tienen el mismo interés en invertir porque no tienen retorno. Y luego hay dos estructuras militares incipientes, los Battle Groups y la Fuerza de Respuesta Inmediata. El primero existe y no se ha empleado nunca, y el segundo es una creación que todavía no ha tomado cuerpo. Así que vemos más intenciones que realidades, desgraciadamente. Si pasamos a la economía, este es el G7. En este grupo de 7 países que describe en Occidente perfectamente el concepto de Occidente que les decía, aquello va a estar Rusia, pero se la expulsó a raíz de la invasión de Abjasia, Osetia, ¿se acuerdan? En Georgia, 2008. Fíjense, el nivel de población que representa es bajísimo, sin embargo el PIB es casi la mitad del mundo. Así que se les percibe como un club muy selecto y que no tiene un interés declarado en que la mejora sea colectiva. Este otro colectivo ya está un poco más abierto, porque aquí sí hay otros países que sí que pertenecen a una órbita distinta a ese Occidente que definíamos antes, que tienen peso específico, porque fíjense que aquí ya hablamos del 80% del PIB mundial y de 2/3 partes de su población. Estamos hablando de un foro para el acuerdo muy importante, que todavía no se está explotando completamente y donde se están definiendo posturas cada vez más antagónicas. Luego está este fenómeno que conocen ustedes, los BRICS, los países BRICS que nacen en el 2008-2009, que BRICS es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es muy potente en población, muy potente, la mitad prácticamente del mundo, notable en cuestión de PIB, pero ahora mismo está en trance de crecimiento, lo que va a configurar un contrapoder respecto al primer bloque que hemos visto, al G7. ¿Por qué? Pues porque se van a incorporar países como Arabia Saudí, Argentina, Egipto, Emiratos. Es decir, unos van a aportar recursos, muchos recursos naturales, y otros población. Así que sí que va a haber un cambio.
Luego hay otra organización que ya está muy centrada y pilotada por China, que es la Organización para la Cooperación de Shanghái, que lo que hace es un poco aglutinar y proyectar los intereses de China en su zona económica de interés. Luego hay otra organización, perdón, me he saltado una. No, esa Organización de Cooperación de Shanghái lo que quiere evidentemente es fomentar lo que se llamó la iniciativa de la franja y de la ruta, que es la forma en la que China es capaz de, fuera del circuito ordinario que va por vía marítima, obtener los recursos que necesita y además exportar en condiciones ventajosas, a través de un conjunto de países a los que ha asociado a través de múltiples inversiones. Estados Unidos tiene el mundo cubierto. China no pretende tener el mundo cubierto, pero sí que pretende ser capaz de controlar aquella parte que influye directamente en su supervivencia, porque controla las líneas de comunicación estratégicas a través de las que recibe lo que es fundamental para su crecimiento, materias primas e hidrocarburos. Así que constituye lo que se llama el collar de perlas. Estos son bases aeronavales en las cuales existen destacamentos de las Fuerzas Armadas del Ejército Popular Chino y además factorías en las que se puede suministrar, reparar y apoyar el tránsito de buques de superficie que utiliza. Y esto es el círculo exterior a ese collar de perlas que ven, pues es la iniciativa de Estados Unidos para mantener controlada a China, porque estamos en quién será hegemónico en la segunda mitad del siglo XXI en el mundo. Esto es, si recuerdan, cuando la Unión Soviética implosiona, aparece una especie de elemento que intenta aglutinar con poco éxito a aquellas antiguas repúblicas, se llama la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, y como un heredero de la CEI está la Organización del Tratado de Seguridad y Cooperación, que impulsa la Federación Rusa con escaso éxito, porque como han visto, Armenia y Azerbaiyán han entrado en guerra por Nagorno-Karabaj, que era una autoproclamada república de armenios dentro de Azerbaiyán, ha desaparecido como república, no la había reconocido prácticamente nadie. La cuestión es que Armenia se siente amenazada por Azerbaiyán ahora mismo y Azerbaiyán está dentro de la órbita geopolítica de Turquía. Y ahora nos centramos en el otro, en China. Este es el entorno inmediato de China. Los principales problemas de China están en el sur del Mar de la China y en sus vecinos. Tiene diferendos territoriales o marítimos con todos ellos. La parte donde la temperatura está más alta y el hierro más cerca, entendiendo por hierro barcos, aviones, etcétera, es en el canal de Formosa. ¿Por qué? Pues porque, como saben ustedes, Taiwán es China. Es China. Formalmente no reconoce a Taiwán, Estados Unidos no lo reconoce como un país independiente. Está en una situación en el limbo, en política internacional. Sin embargo, es una palanca a través de la cual ejercer presión sobre China por parte de todos los que tienen intereses antagónicos. China quiere recuperar a la disciplina de China Taiwán, de la misma manera que lo hizo con Hong Kong. Taiwán saben que es el fruto de la guerra civil que tuvo China entre el Partido Comunista Chino y lo que se llamó el Kuomintang, las fuerzas nacionalistas, que dirigía Chiang Kai-shek. Perdieron y en 1949 se replegaron a Formosa, a Taiwán. Y desde entonces es una entidad separada, ha oscilado en el nivel de relaciones de vecindad, pero ahora mismo y de cara a ese 2049, donde acababa el siglo de la humillación, pues China tiene interés en recuperarlo. En ese mar del sur de la China, China ha transformado atolones en arrecifes artificiales en bases permanentes. Les ha colocado pues toda una serie de dispositivos militares para aterrizajes, despegues, defensa aérea, protección de zona, comunicaciones, etc. Y sobre todo, donde más ha invertido China es en su armada de aguas profundas. Está rearmándose de una forma muy peligrosa en este aspecto, también en el nuclear, porque quiere garantizar sus rutas marítimas. En ese juego de contención hay una serie de alianzas que están en contra de los intereses de China. Esas alianzas son la ASEAN, el Quad y el AUKUS. ASEAN más de carácter económico y tanto Quad, Quadrennial Defense, que aglutina Australia, India, Japón y Estados Unidos, y AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, con Canadá como probable
nuevo miembro, intentan de alguna forma controlar ese interés esencial para China, que es el control de los mares, ¿no? El control del control, denegación de acceso y acciones antiárea. El factor económico, el peso, Europa. Les decía que no tenemos autonomía estratégica. El 17% de todo nuestro comercio exterior es con China. Ni nosotros ni Estados Unidos podemos hacer lo que se llama el desacople de economías, porque supondría una crisis de proporciones inasumibles. El hecho de no disponer de autonomía estratégica nos obliga en muchos aspectos a tener que, aun en contra de nuestros intereses, gravitar hacia la zona de Estados Unidos en detrimento de la de China. No es porque China sea mejor que Estados Unidos. China es una autocracia y persigue sus intereses, y los persigue de forma mucho más asertiva. No tiene ningún inconveniente en hacer dumping del tipo que sea para apropiarse de mercados. De hecho, lo hace en África habitualmente. El problema de Europa es que no puede decidir a qué sí y a qué no, ahora mismo. ¿Qué significa en términos prácticos? Que perdemos competitividad. Esta es la evolución de China en el mundo. A principios del siglo XXI, los países en azul tenían como principal cliente a Estados Unidos. En el 2020, los países en amarillo tienen como principal cliente a China. Algo ha cambiado, ¿verdad? El caso de América del Sur ya es palmario. Y hablando de América del Sur es otro continente con unas posibilidades extraordinarias, pero de alguna forma, parecido a África, tiene una inestabilidad latente, una falta de continuidad en sistemas políticos que le hace, que no lo hace atractivo para la inversión o lo hace de riesgo. Les voy a poner un mapa animado para que vean, en función del cambio de color, cómo en solo 15 años han cambiado los regímenes en América del Sur. ¿Qué les parece? Ahora piensen en las grandes corporaciones que mueven miles de millones de dólares, o los fondos, esos conocidos fondos de inversión que tienen más dinero que PIB algunos países como España, ¿no? Desgraciadamente para nosotros. En rojo, los países de África que tienen como principal cliente a China. Así que cuando África bascule de una forma clara y probablemente irreversible hacia otros intereses, no habrá que preguntarse por qué, sino cuándo. ¿Esto es porque sí? No. Cada uno de los puntitos que ven en rojo son 1.000 millones de dólares de inversión directa de China en esos países. Así que sí, claro que China tenía un interés manifiesto. Un último fenómeno que nos pasa desapercibido, pero que es de una importancia capital: el terrorismo. El salafismo yihadista en concreto, que es el fenómeno terrorista, no único, pero sí el más llamativo, que nos aqueja. Esto es la concepción de nuestro mundo próximo por el Daesh, por el ISIS, por el Estado Islámico. Otra paradoja de la historia. ¿Saben ustedes que el moderno salafismo yihadista lo creó Estados Unidos en Afganistán a raíz de la guerra contra la invasión soviética? Pues ellos son los que, en primer lugar, llamaron, entrenaron, agruparon y proyectaron a los mujahidín, los guerreros de la fe. A partir de ahí se proclamó la yihad. Todos los musulmanes de buena voluntad debían ir a la yihad. Cuando acabó la guerra de Afganistán en 1989, volvieron a sus países y empezaron las guerras civiles en el norte de África. La guerra civil en Argelia la tenemos olvidada, costó más de 200.000 muertos. Empezó con un partido islamista que era el FIS, el Frente Islámico de Salvación, con un brazo armado que era el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate. 200.000 muertos. La yihad global es la 2.0, que por una torpeza norteamericana a la hora de la primera guerra de Irak, cuando entró en la península
arábiga, cuando entró en Arabia Saudí, no respetó debidamente los lugares sagrados y entonces permitió que la yihad menor, que es la de proteger los lugares sagrados del Islam, fuera invocada porque la Meca y Medina están en Arabia Saudí. Y en el mismo país no puede haber infieles. La tercera es el desastre de la guerra de Irak. Cuando en la Segunda Guerra del Golfo, cuando Estados Unidos entra en Irak, con una actuación desastrosa en el plano político, disuelve a la policía, disuelve a las Fuerzas Armadas, disuelve a la administración y deja el país sumido en el caos. Y ahí surge Al-Qaeda en el fértil creciente, en primer término, que era al-Zawahiri, y a partir de ahí la Al-Qaeda que conocemos. Y la última, pues es la de la continuación, esa yihad perpetua que ha hecho ya que se pueda invocar la yihad en cualquier país del mundo por individuos, por organizaciones, y así oímos hablar de lobos solitarios, oímos hablar de guerreros de la fe. Hay yihadismo, hay salafismo yihadista, desde Filipinas, con Abu Sayyaf, hasta cualquier país de Europa, incluido Suecia. También hay fenómenos ya de salafismo yihadista en América del Sur. ¿Qué nos afecta a nosotros más inmediatamente ahora mismo? Pues esto lo tenemos muy cerquita, lo tenemos más cerquita que Ucrania y sus efectos mucho más notables y su impacto mucho mayor que el que tenemos con Ucrania. Pero no vemos, solo vemos al norte. Todos esos países en rojo tienen problemas, más alguno más, que no aparece ahí, pero que se va a incorporar, como Gabón, como Costa de Marfil. ¿Por qué? Pues porque son estados fallidos o semifallidos, donde un modelo poscolonial ha fracasado. Francia, que mantenía presencia y cierto orden, se está replegando de ellos por rechazo. Su vacío lo está ocupando Rusia y China. Rusia a través de compañías privadas de carácter militar, como Wagner. China a través de la economía, que está cooptando literalmente a los países. China tiene, desde el punto de vista cínico pero realista, tiene una ventaja sobre los demás competidores. Jamás se inmiscuye en política interior. Jamás. Compra al que gobierna. Voy acabando. Hay una serie de desafíos que tenemos que superar y que son evidentes. Los costes agregados del cambio climático. Cuando ahora diseñamos cualquier cosa, tenemos que pensar en el impacto de lo que hacemos y cómo va a impactar lo que hacemos el entorno. La competencia por los recursos. Cada vez hay más demanda, hay menos recursos. ¿Cómo la organizamos? El cambio demográfico. Tal y como estamos ahora mismo, dentro de 20 años no será sostenible nuestro modelo. O lo cambiamos ahora, que tenemos todavía una generación para hacerlo, o no habrá cambio. Y ese cambio, cuidado, ese cambio no significa que ahora las mujeres españolas europeas tengan 7 hijos vivos. Eso lo hacen, por ejemplo, en Níger, que sí que los tienen. Significa que tenemos que aceptar clarísimamente el fenómeno de la inmigración. Y ese fenómeno de la inmigración lo tenemos que aceptar de forma lo suficientemente inteligente y elaborada como para crear condiciones para que esa inmigración sea la que necesitamos, sin descapitalizar a los países, pero dotándoles en origen de la formación necesaria para que luego puedan, en los fenómenos de asimilación o integración o convivencia, poder ir a puestos de trabajo concretos, deshaciendo el concepto lumpen que se va creando en las conurbaciones. Si no hacemos un macroplan Marshall en el aspecto educativo y de sostenibilidad de esos países, estamos perdidos, porque no va a parar, ese fenómeno no se va a detener. La automatización y la diversificación de actividades es consecuencia del empleo de la inteligencia artificial, de las nuevas formas de producción. Esto no significa que las personas dejen de hacer cosas, es que van a tener que hacer cosas diferentes y hay que prepararles antes de que ocurra para que puedan hacerlo, porque si no, la descomposición social a través de la falta de cohesión irá creciendo. La desigualdad, que generará un modelo al que no seamos capaces de afrontar, la pérdida de cohesión interna y la fragmentación llevarían a los conflictos sociales de carácter civil. Amenazas del crimen organizado y los extremismos. No podemos cerrar los ojos. Nuestros sistemas de seguridad interior tienen que estar vigilantes y activos. La erosión de la soberanía de los Estados. Los Estados ahora mismo están en una situación muy compleja porque hay grandes corporaciones que tienen capacidad para torcerles el brazo en política exterior. Hay intereses de corporaciones que tienen más PIB que España, por ejemplo Aramco,
la Compañía Nacional de Petróleos de Arabia Saudí tiene más PIB que España, como una vez y media. Pero podría hablar de los GAFA, de Google, Amazon, los que quieran, Meta, que es Facebook más Twitter, en fin, los que quieran. Es tanto el poder que tienen, que han acumulado, que hay que tener medidas de gobierno corporativo que lo acoten. ¿Y todo esto a qué lleva? Pues a que la carrera de armamentos está en marcha. Nos estamos gastando más en defensa en detrimento de otras áreas que son vitales. Esto es muy pesimista. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas. En principio podemos emplear las tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar la productividad de todo aquello que hacemos, convirtiendo en instantáneas las comunicaciones, facilitando los intercambios de conocimiento, potenciando cualquier iniciativa. Con los cambios tecnológicos disruptivos, esa automatización va a liberar de trabajos mecánicos a muchas personas que vamos a poder dedicar a tareas de más valor añadido. Hay que ser capaz de identificarlas y desarrollarlas. La mejora de la capacidad humana. Seremos más inteligentes, más prácticos, si somos capaces de emplear adecuadamente la inteligencia artificial. Hay que acotarla, y la forma de acotar la inteligencia artificial no es diciéndole qué puede o qué no puede hacer, sino determinar los límites éticos de lo que debe hacer y cómo la vamos a emplear. Competencia en el espacio exterior. Hay que salir, vamos a tener que salir fuera. Todo esto que nos parece ciencia ficción y que vemos como una ensoñación, irremediablemente tendrá que ser así, porque sin ser maltusiano, pero hay cada vez menos recursos y cada vez más población. Así que tendremos que ir a buscar esos recursos, apoyándonos en la ciencia, allá donde estén. Eso no significa ir a hacer minería a Marte, pero sí significa mandar sistemas al espacio exterior para que capten energía, agua, lo que sea necesario. Y luego, es muy importante tener un nuevo sistema internacional basado en reglas. Es decir, hay que reconstruir los patrones de intercambio económico, hay que dar entrada a los nuevos modelos tecnológicos como los bitcoins, las monedas digitales, hay que ser capaz de hacer un nuevo sistema de seguridad para el conjunto de la humanidad en el que el derecho de veto esté muy bien estudiado para que no haya unos vasallos y unos señores. Y luego, es muy importante que nos dotemos de nuevas reglas de convivencia, a través de Naciones Unidas, a través de unas nuevas Naciones Unidas, pero tiene que haber normas y capacidad, voluntad y fuerza para aplicarlas, porque si no, siguen siendo papel mojado. Y ahora que nos hemos dado una vuelta por la geopolítica, ahora hay que volver a las personas, porque les decía que era geopolítica para las personas. Hay un señor que se llama Pepe García, que tiene como sobrenombre el estoico, un filósofo que tiene un programa en redes y que es una persona bastante conocida y apreciada, que habla mucho de los comportamientos estoicos. A mí me gusta. Y nos regala uno, basándonos en Marco Aurelio, con 12 lecciones. Las 12 lecciones son de sentido común, pero ese sentido común que tenemos bastante olvidado, lo tenemos que poner en marcha todos los días. Aprende de los demás. No somos elementos autocontenidos. La vida es corta y frágil. No procrastines. Haz lo que tengas que hacer cuando lo tengas que hacer. Es urgente vivir bien. Vivir bien es vivir de acuerdo con un sistema de valores. No vivir bien porque tenemos más. Es vivir bien porque tenemos lo que necesitamos para vivir. Atento a tus juicios, que sean de calidad. La rapidez esa que afecta a todas las condiciones de la vida jamás debe de nublarte la conciencia. Calidad de tu pensar. Piensa lo uno y lo contrario. Todos somos más fuertes de lo que creemos. La vida ya se encarga de demostrárnoslo. El futuro aún no existe, luego lo que sea depende de nosotros. Lo que queramos y sepamos hacer con el tiempo. Corrige o tolera, pero no ignores. El ser injusto daña y la injusticia es por acción o por omisión. Siempre hay que tomar partido. Hechos, no palabras. Haz lo correcto, di la verdad siempre, sé sincero, lo que no significa ser asquerosamente sincero. Sé oportuno en tu sinceridad. Y la virtud es el premio, el bone vivere. Porque si no hacemos esto, si no somos conscientes de esto,
nos gobernará esto. Y Reinhold Niebuhr, que a mí siempre me ayuda. Serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí que puedo y, sobre todo, sabiduría para distinguir lo uno de lo otro y no romperme la cabeza contra un muro, ¿no? Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Presidente. Muchísimas gracias, Teniente General. Sí. Decía que muchísimas gracias, Teniente General, por esta extraordinaria conferencia y bueno, es hacer fácil lo que es difícil explicar, porque creo que nos hemos enterado todos muy bien. Y bueno, yo soy docente y tengo que felicitarlo porque pedagógicamente algo tan difícil, conceptos tan complicados, tan globales, que aunan tantas cosas, pues nos han quedado, creo yo, claro. El final de las 12 máximas de Marco Aurelio, extraordinario porque no se podía terminar de mejor forma. Y además una cuestión que creo que también lo ha comentado en alguna ocasión nuestro nuevo académico. Hay que oírse el corazón para oírse las ideas. Eso lo ha comentado muchas veces y lo ha dicho, y es una máxima que nuestro nuevo académico, don Francisco Gans, lo mantiene. Y es cierto, hay que ser sesudo a la hora de interpretar los problemas, de saberlos analizar, pero siempre desde una perspectiva interior y profunda. Yo creo que es la idea que también ha quedado sobre la mesa después de la intervención de nuestro conferenciante, nuestro nuevo académico, y creo que todos nos hemos dado cuenta perfectamente de esa cuestión. De manera que lo único que me queda a mí comentar es agradecerle de nuevo el que esté aquí, el que nos haya ilustrado también con estas palabras. Y yo le he comentado antes de iniciar si él creería conveniente que responder a alguna pregunta de algunos de los asistentes, porque siempre estas intervenciones suscitan dudas, preguntas y alguna inquietud. Él está abierto a si hay alguna persona de las aquí presentes que quiera realizar alguna pregunta o sugerir alguna cuestión, pues que la realice ahora. Creo que todavía estamos a tiempo. Ha quedado todo tan claro que no hay duda ninguna. Sí. Pero con respecto a la protección de datos, ahí todas las páginas tienen que aceptar. Entonces, o no. Claro, pero tiene que buscar, configurar y darle a rechazar. Entonces, yo pienso que cuando estamos aceptando cookies, estamos entrando precisamente en esos datos que nosotros queremos proteger. No se puede equivocar. No está equivocada. El aceptar las cookies, hay que leerse muy bien la letra pequeña, porque algunas de esas cookies, o el mero hecho de la página, tiene en letra pequeña siempre la cesión para el empleo comercial de los datos que se proporcionan. De la misma manera que cuando uno accede a una página y se registra, tiene que leer muy bien qué es lo que... No lo hacemos ninguno, es así. Hay una noticia y de repente es una noticia que se llama hook, gancho. Decimos, venga, y entonces dice, denos su código postal y denos su teléfono, y damos con una facilidad cosas que, si supiéramos qué se hace con esas cosas, entre otras, generarnos un perfil completo, pues probablemente no lo haríamos. Sí. Normalmente, las páginas serias
advierten de la configuración de cookies y son simples. Las que no son tan serias tienen muchísimas más. Yo tengo una cuestión. En ese nuevo orden mundial que se está intentando plasmar, parece ser que hay ciertas organizaciones, no sé si usted sabe algo al respecto, ciertas organizaciones que están muy obcecadas, o al menos hay partes de varios que son los ecologistas, por ejemplo, de los cuales mantienen la tesis de que hoy en día hay determinadas organizaciones o países que están interesados en fumigar con iorudo de plata nuestros cielos para que las nubes desaparezcan y vengan estados de sequía. Yo que por mi profesión sé perfectamente lo que es una estela de condensación y que hay muchísima información que dicen que los aviones están lanzando al aire, una tontería mayúscula, pero en el trasfondo de todo esto, no sé si usted podría decirnos si hay algo realmente o hay algo manifiesto en este tema, hay alguien realmente interesado, porque sí sabemos que allá en los estados que por su climatología adversa, más bien de secana, de sequía, sí se han hecho estudios y se han lanzado al aire productos químicos para hacer llover, no para quitar las nubes. Entonces, mi pregunta ¿es realmente cierto que hay alguien dentro de esos países que quieren implantar un nuevo orden mundial en el que estén interesados en que otras determinadas zonas de la Tierra entren en, como por ejemplo lo está pasando ahora, en sequías y en conflictos climatológicos? Bueno, hasta donde yo sé, no. Y luego, efectivamente, usted conoce en la tercera dimensión y pensando en volúmenes de espacio, sería tal la cantidad de producto que habría que diseminar que no existe capacidad para producirlo en toda la Tierra. Es decir, formaría parte de una teoría, yo creo que un poco más dada al ámbito de la conspiración, ¿no? A ver, hay determinados institutos que sí que abogan por una forma de resolver los problemas de sobrepoblación, etcétera, pero tienen que ver con, bueno, pues con cosas o personalidades que ya conocemos. Un señor que se llama George Soros, que tiene una fundación propia y que aboga pues por un control de la natalidad mucho más rígido, por la esterilización, en fin, hay otros que abogan por el no consumo de determinadas sustancias, otros que abogan por la eliminación de los pesticidas. Miren ustedes, sin pesticidas nos habríamos muerto de hambre ya, desgraciadamente. Una cosecha, esto tampoco lo sabe mucha gente, pero vamos, los químicos, y aquí hay algunos seguro, sí que lo saben. El amoníaco, sin amoníaco, sin el amonio, sin los nitratos, nos habríamos muerto de hambre. Nosotros necesitamos, en todas las hectáreas que existen, necesitamos reforzar con nitratos, porque si no, el rendimiento de las cosechas sería un 80% menor. Otra cosa es si estamos abusando, si estamos haciéndolo de forma equivocada y estamos contaminando acuíferos. En fin, el ser humano desgraciadamente, tiene la capacidad la misma para hacer el bien que el mal, ¿no? Y entonces, dependiendo de en qué situación, pues cada uno lo ve de una forma distinta, ¿no? No, yo no creo que haya a nivel mundial, ni ningún país en concreto esté haciendo eso. Yo lo he visto repetidas veces, lo he oído en programas poco serios, y luego lo he leído en publicaciones abiertamente descabelladas, ¿no? Yo no le doy crédito. No, ya, lo que pasa es que hoy en día, como somos muy prisioneros de la desinformación. Ah, sí. Una noticia mal dada puede arrastrar a un núcleo de población importante y llevarlo, pues, como decía el Evangelio, ¿no? Hacerlo al precipicio. Y tanto, pero bueno, vamos a un caso concreto. Las últimas elecciones en Estados Unidos y el asalto al Capitolio en un país en el que jamás nadie hubiera imaginado un suceso semejante, y fue en redes. Bien,
Pues si no hay ninguna otra pregunta, damos por clausurado el acto de esta tarde. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.